¿Sí? ¿Cómo va con la tarea, digamos? Considerando que se entregó hoy día y empecemos desde ahí. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio E de Victiam 2 de la tarea. Ya, Me pide demostrar que 0 es menor o igual a f de n y f de n es sí. menor a f de n más 1. ¿Y qué pasa si yo le puedo, o sea, si yo le coloco, basta ver la parte B del ejercicio para demostrar que la asociación es creciente? Porque la verdad no he logrado demostrar eso, me cuesta. Oye, yo tengo dos acotaciones. La primera es que yo conversé eso con una integrante de tu grupo sobre ese ejercicio, lo hablamos en la atención de estudiantes. Así que por ahí quizás podrían recopilar información de cómo resolverlo. Hablamos de ese ejercicio. Eso por una parte. Eh, con Jocelyn en específico. Estuvimos comentando ese ejercicio en la atención de estudiantes. Eh, Eso por una parte. Lo otro, no me gusta por qué lado te estás yendo en términos de la solución. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hablado de sucesiones crecientes ni decrecientes ni nada por el estilo, digamos. Sí, podríais decir, tendría que decirme lo que es una sucesión creciente, digamos, porque no es parte de lo que hemos estado estudiando. Eh, Ahora bien, ¿de cuál ejercicio quería sacar que era creciente? Del B. Del B. No se me ocurre cómo sacarlo tan directamente, pero eh, por inducción se puede trabajar ese ejercicio. Por inducción, ¿sí? Usted puede ver el caso base, por ejemplo, que tendría que ser n igual 2, ¿no? Estamos trabajando para n mayor o igual que 2. ¿Ven el ejercicio, no es cierto? Lo estoy mostrando acá. Sí, Sí, ese es el hint, es inducción. El caso base sería obviamente para n igual a 2, ¿no es cierto? Y si ustedes asumen una de las dos, pueden ocupar lo que saben de desigualdades, ¿no? Cuando uno le suma una constante que es positiva a algo, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Eh, Hay una propiedad de las desigualdades que probablemente les resulte conocida, si es que se las escribo así, que dice que si A es mayor que B, ¿no es cierto? Entonces yo puedo sumar C a ambos lados. Y tengo que A más C es menor que B más C. ¿Sí? En particular yo podría, por ejemplo, poner, y con esto ya me estoy yendo de tarro, pero si es que logro probar primero que todos son mayores o iguales que cero, puedo partir, o mayores que cero incluso, podría poner ahí, en particular podría poner que son mayores que cero. Y yo tengo entonces que eh, Profe, dígame. entonces, por ejemplo, si yo quisiera comenzar la conjetura por inducción matemática y para ordenar esa proposición como de la forma general para empezar, yo tendría que poner, por ejemplo, como sé que va a ser f de n menor o igual que cero, podría ser para empezar f de 1 más f de 2 más f puntito puntito más f más n sería es igual a f de n más f sub n menos 1. A Estaría ver, me perdí un poco. para Estamos empezar. hablando Es del que mismo esta es la ejercicio. parte que me... Sí, es que quisiera plantearlo para empezar la inducción. A ver, espera, Y me lo voy a entonces, llevar para el otro lado para poder escribir, ir escribiendo bien lo que me vas diciendo. ¿Ya? Un segundo. yo me voy a cambiar de lado porque están en clase aquí. Me voy para otro lado. Ya. Aquí tengo el ejercicio. Espera. Bueno, Ya. Es que estaba pensando
como para, no sé si voy bien o no, no sé cómo plantear la fórmula general. Entonces podría ser expresada como yo voy desde f de 1, f sub más f sub 2 más punto suspensivo hasta llegar a e sub n, y eso tendría que sumarle lo que me piden fn más 2 y fn más 1, tendría que dejarla hasta f sub n más 1. Ah, tú lo quieres hacer ocupando el ítem anterior. ¿Esa es la idea? ¿Entendí bien? ¿Quieres ocupar esto? ¿Esa es la idea? Pero quisiera expresarla como, sí, eso, pero no sé si Como como decir acá que me esto es igual piden a dos, que fn más sea de 2 menos f, 1. Eso. exacto, pero no Que me sé estoy si yendo de tarro, estoy, porque ese es parte del ejercicio 4. Ese es el ejercicio B. que esa era Ya, mi chuta, ya, no, sí, está bien. es que Ya, ya, esa ya es lo mi dije, ya. Los que no lo alcanzaron a pillar por chuta, su profe, cuenta, perdón. en realidad llegó al día muy tarde. Así que ahí le aprovechamos de soplar. Eh, no es mala tu idea, no es mala tu idea a partir de ahí. Yo lo haría más sencillo, creo, Eh, porque yo creo que uno podría escribir sencillamente tú lo que quieres probar, digamos. Hay que ver, pues, ¿no es cierto? Tu hipótesis inductiva sería, no sé, que FK es menor que FK más 1. Y bueno, y si tienes razón, si lo escribes de la ya. otra manera, quizás igual se podría ver rápidamente. Y lo que uno quiere probar es que FK más 1, aparte de que todos sean mayores o iguales que 0, pero quiere probar que el FK más 2 es aún más grande, ¿no? Pero el FK más 2 resulta que es FK más 1 más FK. Entonces, si yo supiera que este es positivo, estoy listo, porque si FK entonces fuera mayor que 0, yo puedo sumar FK más 1 a ambos lados y obtengo la desigualdad que quiero, que sería esa. Sería mi hint, ¿ya? Así que, pero para eso primero había que probar que todos son mayores que FK. Eso también lo podrían hacer por inducción. Si yo sumo dos cosas positivas, obtengo algo Ah, positivo, qué sé yo. Ya, tómenle pantallazo porque no lo voy a dejar escrito. y profe, profe, y para hacerlo por la inducción, tendría que probarlo, o sea, para hacer la anotación, a partir de F1 hasta Fn más 1. A ver, espérate, en esto no ocupamos inducción. Fíjate, aquí No, 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 solamente pero si tendría yo que lo saber quisiera que, hacer por inducción, ya, aquí, como para hacer los pasos. porque yo pensé que era inducción, pero ahora que me doy cuenta, acá no ocupamos esto. No ocupamos eso, así que en realidad sale directo, ¿no? Se puede probar directamente. Si uno quisiera que Fn es menor que Fn más 1, ¿no es cierto? Puede acordarse que Fn más 1 es Fn, ahí quizás vamos a tener que usar que el n es mayor o igual que 2, más Fn menos 1, para que se exista. ¿Sí? Y ahí entonces partimos de esta desigualdad, de que eso, ¿no es cierto? Tenemos que asumir que el n es mayor o igual que 2 para que eso exista, y podemos sumar Fn a cada lado. Esa podría ser una manera, pero sí tendríamos que saber de antemano que todos los Fn son mayores que 0, y tal vez eso lo podrían hacer por inducción. ¿Ya? Así que Mm, habría que usar inducción, yo creo. ¿Ya? ya, profe. Eh, ¿Quién más me había preguntado? Matías Vázquez también. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Cómo van los demás con la tarea? Porque yo he tenido noticias de su grupo, me han preguntado cosas Matías, me ha preguntado cosas Jocelyn, pero de los demás grupos me habían hecho una pregunta que yo era muy general, así que les pedí que la habláramos en un momento como más, no por correo, digamos, porque era como orientación nomás en general en un problema. Era el grupo de Matías Escalona, pareció, ¿no? Y los demás no sé cómo van. Sí, No sé profe, si van bien pero era la misma pregunta. Ya.
No sé cómo van de tiempo, no sé si van a alcanzar a terminar hoy día, si se habría que conversar quizás otra cosa. No he tenido mucho feedback de los demás grupos. Fue una consulta, lo último del ejercicio, esa habría después que sacarle la altura, ¿Habría cómo? que sacarle la altura de Fn más 2, o con Ya, esto la ya altura. quedaría totalmente demostrado. O sea, ahí probarían la primera parte, ¿no? Que dice muestre esto, que 0 es menor o igual que Fn, ¿no es cierto? Pero hay que Ya. responder esta pregunta. ¿Qué Ujú. pasa cuando el algoritmo de Euclides, ¿no es cierto? Aquí todavía no hablamos de altura. O sea, sí, se dice que es mayor o igual que nomás, ¿no? Pero no cuál es precisamente. Más adelante se prueba que es exactamente esa, en la parte G, ¿cierto? Pero para eso se Mm, necesita este teorema de entremedio, que es de Gabriel Lamé, ¿ya? Hay varias maneras de probar aquí esto, y es, pero la idea aquí, para ver que la altura sea mayor o igual que n, basta encontrar un número, eso lo conversamos, ¿te acordáis? Basta encontrar un número menor que el Fn más 2, tal que, no, lo conversamos para el caso de acá, ¿no? Que bastaba encontrar un número que me diera, para tal que me diera mayor, sí, porque querían probar que la altura era mayor o igual que 2, para el D. Para acá sí. es bien parecido, basta encontrar Entonces, un similar número, al de... Ya, ¿ya? Para el que yo me demore al menos n pasos, y ahí sí que va a ser útil la inducción, ¿ya? ya. Si quieren también les puedo dar un pequeño hit, Estoy pero eso lo anotando, conversamos profe. en la clase pasada, creo, ¿no? Que el Fn más 2, ¿no es cierto? Uno lo escribía como Fn más 1, por 1 si quieren, un 1 ahí invisible, más Fn. Y si yo lograba probar, eso es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Si lográbamos probar que el Fn era mayor o igual que 0 y menor que Fn más 1, entonces esto de aquí es preciso, junto con la desigualdad de aquí abajo, que la acabarían de probar, es el algoritmo de la división, ¿no es cierto? Y si ustedes tienen el algoritmo de la división, entonces saben cuál es el cociente, cuál es aquí el cociente sería 1 y el resto sería Fn, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a aplicar inducción, ¿no es cierto? Porque si yo sé que me demoro n pasos, o n pasos en calcular el cociente, el mínimo, si yo supiera que el algoritmo de Euclides se demora n pasos en sacar el máximo común divisor entre Fn más 1 y Fn, ¿cuánto me demoraré entre Fn más 1 y Fn más 2? Po? Me demoraré un paso más. Este paso y los pasos siguientes ocupo la hipótesis inductiva. Tienen que escribir bien eso. ¿Sí? Entonces me voy a demorar al menos, si yo asumo que la altura de Fn más 1, o no sé, depende de cómo escriba la inducción, es mayor o igual que n menos 1, ¿ya? Para Fn más 2, con el Fn más 1 me estoy demorando un paso más, porque me dio este cociente y este resto. Entonces después tengo que seguir aplicando el algoritmo de Euclides con estos dos números. Entonces sé que al menos me voy a demorar n más un paso. ¿Sí? O sea, más que asumir que la altura es mayor o igual que esto, habría que asumir que la hipótesis inductiva que yo pondría es que el algoritmo de Euclides toma n pasos en calcular el máximo común divisor entre Fn más 2 y Fn. O pónganle K, o IFK, n más 1. Pónganle K si quieren para que suene como hipótesis inductiva. Pero esa sería como la hipótesis inductiva que yo me armaría. ¿Sí? Y después lo tendría que hacer para el siguiente número de Fibonacci, que sería FK más 3, ¿no es cierto? Ya, creo que eso es bastante hint. No sé cómo iban con ese ejercicio. Profe, yo tengo dudas de cómo demostrar la 1F y la 1E. La 1F y la 1E. Ya, Sí. veámoslas. O sea, la 1F y la 1G, perdón. La 1F, las dos últimas dos. Ya. Yo aquí les digo, el hint es el siguiente. Aquí les voy a dar un hint nomás, porque si les hablo más, les voy a resolver el ejercicio.
el hint es, vayan ustedes al campus virtual, vean la guía de ejercicios, de divisibilidad, de algoritmo de la división. Ejercicio de divisibilidad, no, acá está la guía, divisibilidad. Y miren con atención el ejercicio 4, que si quieren se los leo. Dice, en clase probamos que si n es un cuadrado perfecto, entonces se obtiene resto 0 o 1 al dividir n en 4. ¿Ya? Y yo les digo que encuentren una demostración más corta utilizando como divisor al 2 en lugar del 4. ¿Sí? De hecho, podemos volver a ir al campus virtual y... virtual, ¿no es cierto? Si ven ese ejercicio, nosotros efectivamente lo vimos en clase y debe estar en este Beamer. Que fue cuando vimos divisibilidad. Divisibilidad. Creo que fue cuando vimos divisibilidad. No, fue cuando vimos algoritmo de Euclides. Perdón, algoritmo de la división. Aquí está. Pruebe que si n es un cuadrado perfecto, entonces al dividir n en 4 se obtiene resto 0 o 1. Y ocupábamos el algoritmo de la división para dividir el número, que lo pusimos a, o sea, no al número, sino que a su raíz, digamos, porque es un cuadrado perfecto, como 4q más r. Y veíamos todas las posibles restos que podían quedar, y no eran todos los posibles restos, que serían 0, 1, 2 y 3, sino que solo 0 o 1. ¿Sí? Y de hecho después este problema de la primera parte los invita a hacerlo el mismo ejercicio, pero en vez de ocupar aquí la división módulo 4, ocupar la división módulo 2, y le quedan solo 2 casos, y se pueden dar cuenta más fácilmente de que el resto puede dividir por 4, ahora sí, acá, va a ser 0 o 1. ¿Ya? Y después el ejercicio los invita entonces a hacer lo mismo para 3, 5 y 6, respectivamente. ¿Ya? ¿Cuáles serán los posibles restos al dividir un cuadrado perfecto entre 3 y 5? Y va a tener que usar, obviamente, un método súper parecido al de acá, pero adivinen por qué va a tener que reemplazar el 4. ¿Ya? Y una vez que sepa cuáles son los posibles restos al dividir por 3 y por 5, entonces devuélvase a la tarea. ¿Dónde está la tarea? Devuélvase a la tarea y ocupe eso como lema, como proposición, como cosas vistas en clase, no sé. Pero si no las hemos probado, tiene que probármelas, ¿no? Muéstreme entonces, utilice esa herramienta, ¿ya? Para Al poder usar probar. el cuadrado perfecto no importa el signo, ¿cierto? Sí, no importa el signo, ¿no es cierto? Y justamente los cuadrados perfectos aparecen en los teoremas pitagóricos, ¿no? Porque la relación no es para x y z propiamente, sino que es x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Entonces, si yo supiera que x tiene resto tanto módulo 5 y el y tiene resto tanto módulo 5, ¿qué restos podrá tener el z? Porque cuando yo lo sumo, algo irá a pasar. Ya, Y vale. esto es una suerte de introducción para lo que vamos a empezar a ver después de la prueba, ¿ya? Porque claro, tiene que ver con divisibilidad, pero vamos a ver una manera más ingeniosa de escribir esto, ¿sí? Como en general, ¿ya? Que se llama congruencias de módulos, pero la gracia es hacer esto a mano antes de meterse con la teoría. Eso sería el hint, ¿ya? ¿Se entiende yo? ¿Cuál es la idea? Sí, profe. Ya, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere alguna ayudita? ¿Van bien con la tarea? ¿Van mal? Si van a empezar hoy día, es súper mala idea, así que por eso se los pregunto así. Ya, yo había pensado en la posibilidad de darles más tiempo, pero tampoco, no sé si es una necesidad en realidad o ya están terminando. Pero como la prueba es el lunes, no podría ser o el martes más allá del domingo. Pero sería fome porque les estaría diciendo trabajen el fin de semana. Pero también es algo que Y como podría hacer. hemos tenido hartas pruebas esta semana, se nos ha cortado un poco el tiempo. Ya, Por ejemplo, a mi grupo también, bueno, eso supongo que se habla por privado, es que no hemos podido contactar con la tercera persona, entonces la hemos hecho entre dos, ¿no?
No, no es algo que sé que me cabe contactar necesariamente en privado. Yo me imaginaba que era lo que iba a pasar y me lo imaginaba precisamente, o sea, en privado conmigo te referías a lo mejor sí, claro. No sé si con todo el curso necesariamente, pero yo me imaginaba que era algo posible, ¿no? Algo posible porque hay harta gente que no está viniendo a clases. No pasamos de los 12 participantes en nuestras clases y uno soy yo y el curso somos 22, creo. Entonces yo lo conversé eso con la directora de carrera y me imagino que cada uno tendrá sus problemas, no me quiero meter en su vida ni decir que son irresponsables o algo así, sin duda que cada uno tendrá sus razones, pero sí, sí era esperable, digamos, que no en todos los grupos se pudieran constituir completos y les hice algunas para que al menos trabajaran de a dos, ¿no es cierto? Era como la idea, pero sí, no, obviamente tampoco podía asumir que alguien no iba a llegar, ¿no? Y si eso pasa, yo creo que igual es importante que me lo comenten, porque no pretendo regalarle la nota a alguien, pues, ¿sí? Si alguien no participó, y yo tendré que conversar con él y ver qué onda, y no tienen por qué incluirlo en el grupo, digamos. Sí, así. Todo eso es conversable. Eh, Tendría yo que darles plazo hasta el domingo, pero lo fome sería que lo estaría fomentando a trabajar en el fin de semana y esa idea no me gusta. Pero si les doy plazo hasta el lunes, tampoco tiene mucho sentido más. Y hasta el martes ya no tiene ni un sentido porque es el día de la prueba, pues. Ya se supone que estamos listos con estos contenidos. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, Déjame pensar. ¿Y todos han tenido problemas o hay algunos que ya están listos prácticamente? Porque también eso es importante, ¿no? Sí, sí, es como más común. Sí, pues. Creo que es común porque mi grupo igual se dio por el tema de la prueba de precálculo que fue ayer, de hecho, en la mañana. Ah, Y hay gente de mi grupo que tuvo que exponer en la semana en otros ramos. chuta, son hartas cosas. Eh, ya dejémosla hasta el domingo. Dejémosla hasta el domingo. O hasta el lunes incluso podría ser. No sé si ayudará a dejarles el lunes también. Ya dejémoslo hasta el lunes. ¿Les parece? Gracias, profe. Sí, Gracias, profe. profe, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta el lunes. Ok. Porque, sí, está bien. Em, vamos a hacer ejercicio entonces. Antes de empezar el ejercicio, quería una consultita, ¿puede ser? Ujú. Para T de la 2, estaría bien terminar con el proceso con una tablita solamente de ¿Para las cuál? ¿Para alturas cuál? encontradas, del 2D. 2D. ¿Ya? Una Hay una parte que tablita. pide calcule la altura de A para todo A menor o igual a No, 2. no, no, no. No Entonces, basta con la si hago todo el tablita. proceso, ¿no? No, Ah, no, 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 porque pero después la otra parte. calcule la altura de A para todo A menor o igual que 8, esa parte, ¿no? Sí, es que por ejemplo, si después de calcular todo eso por el algoritmo de Euclides, yo hago una Sí. tablita con esos resultados y después demuestro la otra parte que pide, ¿estaría bien? No, ¿O no, tendría... no. O sea, ¿por qué opino que no está bien? Porque, o sea, pueden reducir algunos pasos porque son obvios, qué sé yo, pero la idea del ejercicio igual era que si se fijan, es el único en el que hay que calcular algún algoritmo de Euclides explícitamente, po, ¿ya? Para numeritos chicos. Entonces,
Entonces yo quiero que, o sea, a ver, para el caso del 2, para el caso del 3, ustedes me pueden decir, con el 3 y con el 2, no sé, probar que con el antecesor siempre se demoran 2 pasos, y así ahorran, o con el 1 siempre se demoran 1 paso, ¿no es cierto? Pero después con los numeritos que queden entre medio, me gustaría ver, a ver, no, el algoritmo de Euclides, escrito como paso a paso. No necesariamente con, con que el resto es menor o igual, ¿no? Porque con números chicos eso uno lo ve y es evidente, pero al menos que me hagan un ejemplo. Ah, no, Me profe, gustaría, por ejemplo, no sé si lo entendí bien. El desarrollo de cada una de las alturas, ¿cierto? claro, me gustaría ver, no, no un Y desarrollo tan después complicado, ¿no? Pero llegar a por una ejemplo, conclusión. el algoritmo de Euclides, eh, o incluso, no sé, pues, algoritmos, una tabla, sí, tal vez como tú decís, una tabla, pero no tan sencilla como que solo estén las alturas, como algoritmos de Euclides. eh, No, no, profe, Algo así como, es que mira, eso mismo iba, porque habíamos hecho todo el proceso, por ejemplo, de primero una altura, ponerle algoritmo de Euclides, todo el proceso con la cantidad de pasos. Pero como ya llegamos al final de cada día, con el desarrollo completo, después la pasamos como en un cuadro, como resumen. ¿ya? Sí, o sea, me gustaría ver esto, ¿Se digamos, como podría ya, ahí? sea así, ponerlo como un resumen está bien, pero me gustaría ver en alguna parte como efectivamente calculados, como no en tantas líneas, ¿no? Pero como Sí, 8 ya eso lo igual a 6 hicimos. por 1 más 2. 6 igual a 2 por 3 más 0. Entonces, 2 pasos. Se demora, toma 2 Mm, pasos. sí, Algo como eso nomás, ¿ya? Tampoco es que te pongas como 8 y que me muestren, ya. que me escriban esto, ¿no es cierto? Como 1, 6 por 1, 6. No, pues si eso lo pueden sacar con el computador o como quieran, el cociente y el Eh, resto. Pero sí como que efectivamente me puedan desglosar el algoritmo de Euclides. Eso. ¿Sí? sí. Y después el segundo paso que queda, ¿verdad? Ya, gracias, profe. Ya. El segundo paso, sí lo habíamos conversado, ¿no? Eh, ¿Alguien ha hecho la F y la G? Nadie, ningún grupo tiene todavía la F y la G. No, pues está bien, sí, bueno, igual ya. Entonces, el máximo, comentarles nomás, porque no, si está en realidad una vez que tienen las anteriores, no es tanto. Está bien, ya. Entonces, vamos a mirar los ejercicios. ¿Se acuerdan que habíamos revisado eh, el 10? Vimos la parte A. Lo que no hemos visto es la parte B, quizás esta generalización, ¿no? Que era interesante también. Vamos a pegarles una mira. Aprovechamos de practicar inducción y divisibilidad al mismo tiempo. Profe, ¿Cómo es? Dígame, Fernanda. consulta, ¿en la prueba los ejercicios van a ser similares a los de las guías? O sea, es decir, haciendo yo, por Sí, ejemplo, las guías de ejercicio, ¿debería estar más o menos preparada para la prueba? sí, sí, completamente. Esa es la idea Gracias. precisamente. Eh, yo, de hecho, se los comenté que la tarea es más difícil que la prueba, po, ¿sí? Pero a pesar de que la nota vale menos, pero es por los tiempos, ¿no? 2 semanas vamos a tener al final y un poco más incluso para hacer la tarea. Entonces, la idea de la tarea es que ustedes se pueden sentar y pensar los ejercicios y darles la vuelta, ¿no es cierto? No va a aparecer algo como esto ¿no? En la prueba, no estoy tan malvado. Algo como los primeros podría aparecer, ¿no? Que de hecho estos primeros los tomé directamente de la guía, el A, el B y el C.
¿cierto? Si se dan cuenta, eso está en la guía. Y de la primera parte, bueno, estos que son con computador no podrían estar en la prueba, pero algo como el C, que creo que no lo puse en la guía, aunque lo podría haber puesto, pero como no hablamos de tríos pitagóricos, lo dejé para la tarea. Pero el C, yo creo que de la primera pregunta podrían salir cualquiera en la tarea, en la prueba. Pero probablemente si les pusiera el E, el F o el G en la prueba, lo desglosaría un poco más. Como que, digamos, les hubiera puesto como un ítem A en el que tengan que probar el hint, que les dije ahora, ¿no? Que les dije ahora de calcular primero esto, los posibles restos, ¿no? Lo hubiera desglosado como en parte, probablemente. Pero eso sería más o menos lo que podría salir en la prueba. Ya, también probablemente hay algo de calcular también, que lo hemos visto, pero no tanto, ¿no? Por si acaso pueden usar calculadora y computador, eso no es un problema, no quiero que dividan a mano, necesariamente. Ya, entonces, vimos el A, nos quedaría ver el B, ¿no es cierto? Que dice que 7, fíjense la cuestión rara, divide 2 a la 3n menos 1, ¿no? Y uno puede revisar un par de casos y ver si es verdad o mentira, ¿no? Entonces, de hecho, ese era uno de los ejercicios que están en la guía de SageMath, que podríamos pegarle una mirada, cómo revisar esto, ¿ya? Vamos a revisarlo. Eh, pero después, al final de cuentas, igual hay que demostrarlo, ¿no? Y la demostración va a tener que ser por inducción. ¿Cómo termina de cargar? Por inducción, ¿sí? Generalmente, bueno, aquí les dice explícitamente que es por inducción, pero la verdad es que uno no siempre sabe que algo va a salir o no por inducción. Ya, entonces, ¿cómo uno puede revisar un par de casos? ¿Cierto? Un par de casos. Vamos a mirarlo. Aquí no me acuerdo que les estuve comentando todo era el listado, fue todo. Ya. Uno puede revisar esto. Uno Profe, quisiera ver una a lo pregunta mejor. aparte. ¿Tiene Dígame, versión de escritorio ese programa? esta es la Instalación. versión de escritorio. Ah, ya, entiendo la pregunta. Mira, ¿qué es lo que pasa? Aquí está instalado. Yo lo instalé. Se abre en el navegador, pero porque es más fácil, es más bonito. Técnicamente yo esto lo podría abrir por línea de comandos, que no lo uso nunca porque estoy medio en desuso. Cuando uno lo instala, la versión de escritorio es súper fea, digamos, de escritorio, entre comillas, es esto, mira. Eh, no sé si alguno está habituado a usar la línea de comandos, que en Windows usa súper poco. No, no Se se usa entiende tan, nada. Profe, igual se puede hacer con Python, si tiene instalado. sí, po, precisamente, yo Va a tengo instalado el CMD, Python también. escribe Python y se abre la consola para poder escribir. Pero ahí es solo Python, po, no tenéis Sage. ¿Sí? Aquí tenéis Sage y Python. Sage está construido encima de Python, pero tiene un poquito más de herramientas, ¿no? Sí, en otros para cálculos, pero no como estos. Claro, es que el Sage tiene programada matemática encima. El Python es un lenguaje para hacer scripts en general. Entonces, por ejemplo, tú puedes eh, en Python hacer, bueno, cualquier cuestión, ¿no? En Sage puedes hacer también lo mismo, pero en Sage tú puedes, por ejemplo, derivar, integrar. Esas cosas no están programadas en Python. No son parte del lenguaje básico, ¿cierto? Pero en Sage tipo, podéis hacer, manipular variables, funciones, polinomios, dividir polinomios. Es para hacer matemática, ¿ya? Esa es la diferencia. Y volviendo un poco a la pregunta de Joe, esta es la versión de escritorio. Se te abre esto, ¿ya? Solamente que esa versión de escritorio, para no hacer toda una ventana y todo, se hace a través del navegador. Pero yo aquí no estoy en ningún servidor. Los cálculos los está sacando mi computador. Entonces, más rápido que el otro, que es como solo online, que era la otra opción, que es más lento. Ya ¿Ya? entiendo. Aquí las cuentas las saca tu computador, si te fijáis aquí dice localhost. No estoy en una página web, estoy en mi propio computador.
¿sí? Solo que es para, así los programas, yo me imagino el entorno gráfico en HTML, les queda más fácil. No tienen que estar haciendo todo un doble C. Ya, entonces yo quería que le pegara una mirada, esto a veces ayuda. ¿Cómo son estos numeritos de la forma 2 a la 3n-1? ¿Ya? Entonces uno puede mirar para n en un rango, eso ya lo hemos hecho un par de veces. ¿En qué rango? Vamos a ponerle, no sé, pues hasta 100. ¿Cómo son los numeritos de la forma 2 elevado, ¿no es cierto? A 3n, siempre uso en paréntesis redondo cuando estén escribiendo esta clase de cosas. A 3n, creo que hay que poner el ese producto, menos 1. Y veamos cuánto da. Ah, aquí hay que ponerle print, ¿no es cierto? Que lo muestre. Tal vez el número es muy grande, son súper grandes los números, pongámosle unos 20, nada más. ¿Ya? Y queremos ver no solo eso, sino que queremos ver si ese número es o no divisible por 7. Entonces vamos a ponerle, ¿se acuerdan cómo se saca si algo es divisible o no? Uno lo que hace es ponerle que calcule el resto, y el resto es con ese simbolito. Y ahí tenemos, todos son divisibles por 7, dan resto 0. Ahí uno puede revisar por un montón de números, ¿no? A lo mejor tendría sentido ponerle 100, porque aunque los números sean grandotes, podemos sacar el resto. ¿Ya? Bien. Parece que es verdad, entonces. Si es que me hubieran preguntado si verifique primero si es verdad o mentira, podríamos verificar ahí, sacar alguna conjetura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo probamos? No sé, ¿cómo será el caso base? O generalmente uno primero asume que tiene que decir, ¿no? Probaremos por inducción. Ya habíamos hecho un ejercicio similar. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo Con n quedaría el igual a caso 1, base? Ya, queda 8 menos 1 dividido en 7. caso base. Entonces, ponemos n igual a 1. Espérate, me entró una duda. Ah, Profe, ya, todos los números aprovecho, divididos en uno 0. incluso. ¿Cómo? Es que no, es que en el caso base yo me pregunté, ya, n0, pero quedaría 2 También elevado a podría, 0 menos 1. Y entonces le pregunto, ¿todos los números dividen al 0? todos los números dividen al 0. Sí. Entonces ese sería nuestro caso base con n0. Pero O solo podría entero. irte para menos 1, pero Claro, como yo por dice eso estaba Joe, pensando. el problema que dice, pruebe por inducción que para todo entero positivo, podría partir del 0. Estaría haciendo un caso de más, digamos. Aquí ya está preguntando, este problema en particular te pregunta para todo entero positivo. ¿Sí? Ah, ya entiendo, faltó leer. Sí. Pero efectivamente, podríamos partir del 0 y tendríamos un caso más. Entonces, caso base en igual a 1, tenemos que 5 a la n, nada que ver, estamos en el b. 2 a la 3 por 1 menos 1 nos da 2 al cubo, que es 8, menos 1 es 7. ¿No es cierto? Y 7 divide a 7, listo. Sería nuestro caso base. Entonces, nuestra hipótesis inductiva, a ver, vamos a ver quién nos puede ayudar con la hipótesis inductiva. Siempre le toca a Anabel primero, pero se llama Anabel Aburto. Ah, ya. Así que, está fácil. ¿Cuál sería la hipótesis inductiva, Anabel? Profe, yo todavía me pierdo con esto. Ah, Es ya, cuando aprovechemos reemplaza por entonces. K, ¿o no? Sí, pues, pero no es solo reemplazar por K, porque más importante que eso, que sí, ¿no es cierto? Es lo que está pasando conceptualmente, ¿no? Es que estamos diciendo que no es para todo n, por eso cambiamos la letra, porque si no ya estaríamos listos si asumimos que es para todo n. Asumimos que para cierto K,
Eso es lo primero. Para cierto K que cumpla la propiedad, o sea, un entero positivo, se cumple. ¿Qué cosa se cumple para cierto K? Eso de que 7 es lo que está arriba, ¿no? Ya, 7 Y ahí divide a 2, sí, a 2 elevado a 3K menos 1. eso, ¿no es cierto? Para algún K. Por ejemplo, para el K igual a 1 se cumpliría. ¿Ya? Pero no sabemos si se cumple para todos los K. Entonces lo que tenemos que probar, gracias Anabel, lo que tenemos que probar, entonces por demostrar, lo que tenemos que probar es que dado que se cumple para K, ¿no es cierto? Y recordémoslo, dado que se cumple la propiedad para K, se cumple también para K más 1, que es lo que necesitamos para usar inducción, ¿no es cierto? Entonces uno asume la hipótesis, que es P de K, hipótesis inductiva, y tiene que probar la tesis. Ahí dice igual, no debería decir igual, debería decir implica. Implica. ¿No es cierto? Entonces, ahí, mamita, sentí olor a café. Mi mamita está haciendo café, entonces Entonces hay que demostrar, ¿qué cosa hay que demostrar? Hay que demostrar que la propiedad se cumple también para K más 1. ¿Cómo escribo eso? Ya le pregunté a Anabel, Bianca, Habría que reemplazar donde está el K, reemplazarlo por K más 1. ya, entonces, dícteme qué escribo, qué es lo que hay que demostrar. Sería que el 7 divide al 2 elevado a 3 por K más 1 o 3K más 3 ¿Ya? 3K más 3 me gusta más. menos 1. Súper, muchas gracias. ¿Cómo lo hacemos? Ese se llama paso inductivo generalmente. ¿Cómo lo hacemos? Muchas gracias, Bianca. Fernanda, ¿se le ocurre cómo hacer esto o no? Profe, sabe que a mí siempre hasta ahí siempre llego bien, pero el paso inductivo siempre me enreda un poco, no sé por qué. Ese es el más difícil. Ese es el más Tiendo a difícil, confundirme un poco ahí. está bien. Ese es el difícil. Lo demás es como uno lo hace, ¿no es cierto? Para recordando qué es lo que está haciendo. Claro. No siempre, hay veces que pasan de repente que esto es fácil y lo que más cuesta es el caso base. Encontrar algún caso para el que se cumpla. A veces pasa. He estado en eso. No me acuerdo ahora en particular en qué problema, pero me ha pasado. Eh, ya, pero vamos con el paso inductivo. Entonces, uno esto lo sabe, ¿no es cierto? Entonces, mira, fíjate, Fernanda, que esta es la parte más importante de la inducción matemática. Si nosotros vamos y revisamos qué era la inducción matemática, ¿no es cierto? Que podríamos hacerlo. Y vamos a revisar qué era la inducción matemática. Vamos a revisitar ese teorema. Inducción matemática. Ahí está. Está su demostración, pero ya la demostramos, ya sabemos que es cierta, así que ahora lo que nos interesa es cómo la usamos, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente, dice que si una proposición sobre el entero positivo n, o sea, tomamos una proposición, vamos a si suponemos, o sea, si, en realidad, si logramos ver que se verifican estas dos, como por añadidura el teorema nos va a decir que la proposición es verdadera para todo entero positivo n. Eso es lo que queremos, que la proposición sea verdadera para todo entero positivo n. En este caso la proposición es que 7 divide a 2 a la 3n menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos P de 1. Tenemos que verificar que P de 1 sea verdadera. A ese le llamamos el caso base.
¿cierto? Y después tenemos que probar que para todo K en Z más, si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 es verdadera. Entonces, por eso uno a este le llama, tiene que probar una implicancia. Y las implicancias nosotros también vimos que las probábamos asumiendo la hipótesis y probando la tesis. Entonces, asumimos la hipótesis, que P de K es verdadera para algún K, tenemos que probar la tesis, que P de K más 1 es verdadera. ¿No es cierto? Entonces, por eso uno escribe eso para mentalizarse qué es lo que tiene que hacer. Y lo siguiente es probar, ese sería el caso base, perdón, el caso base, el paso inductivo, probar la implicancia. O sea, parto de esto que asumo verdadero y tengo que probar que esto también es verdadero. Eso es lo que tengo que tener en mente, ¿ya? Para usar la inducción matemática. Eso no siempre es fácil, tengo que usar, porque voy a tener que usar aquí sí que sí las herramientas del contexto en el que estoy trabajando. La inducción matemática sirve en un montón de campos distintos, ¿ya? Desde geometría hasta teoría de grupo, hasta lo que sea. Composición de módulos, no sé, que se les ocurra, la inducción matemática está ahí detrás. Pero entonces, para ocuparla, no siempre va a ser igual porque va a depender del contexto con lo que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con divisibilidad. Entonces voy a tener que usar las herramientas que me ofrece la divisibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, Besu, por ejemplo, que si tengo las combinaciones lineales enteras, si es un truquito que hemos usado. ¿Ya? O incluso me puedo ir más a lo rudimentario y sencillamente a que esta hipótesis inductiva quizás la pueda escribir como ecuación para poder tratar de armar esto de acá. ¿Ya? Entonces, Fernanda, te pregunto un poquito más desglosada la pregunta. ¿Cómo yo podría sacar una ecuación de acá? Quizás ese sería un camino más amigable. ¿Cómo podría convertir yo eso? Eso es una proposición, ¿no? Dice que 7 divide a 2 a la 3K menos 1. ¿Cómo podría yo escribir eso como una proposición? O sea, perdón, como una ecuación en la que yo pueda trabajar un poco más. Ay, no sé, profe, estoy segura que había una fórmula antes para eso, pero no me acuerdo puntualmente. Te escucho más o menos. A ver, ¿Ahora? y si yo te... Ahí sí. Si yo te dijera que A divide a B, ¿qué significa que A divide a B? ¿Cómo lo definimos esto? ¿Qué significaba? Significa Que que B es igual... Ay, perdón. A ver. que A es un divisor de B. Ya, pero ¿cómo lo escribo con una ecuación? ¿Eso? ¿Qué equivale? A ver, yo sé que por el teorema por el algoritmo de la división, B yo siempre puedo escribirlo como A por Q más R. ¿Qué me dice esta propiedad con respecto al cociente o al resto? A uno de los dos. Cuando un número es divisible por el otro. En este caso B es divisible por A. ¿Qué significaba eso en términos del resto? ¿Sí? El resto es un numerito que está entre 0 y B. Ya. Bueno, gracias Fernanda igual. Preguntémosle a Jorge. Jorge Guayquiche. ¿Qué significaría entonces que A divida B en términos del resto? El resto es 0. Que el resto es 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando A divide a B, nos olvidamos del resto, no hay resto. Eso es precisamente que la división sea exacta, que no me quede resto. Entonces B es igual a A por Q. Esa es la ecuación que representa que A divida a B. ¿Sí? O sea, que el B se escribe como A por otra cosa. Súper. Apliquémosla acá. Ya. ¿Cómo sería entonces? Entonces, como 7 divide a 2 a la 3K menos 1, existe un M, los enteros positivos si quieren, tal que, ¿qué hace ese M? A ver, sigamos con Jorge. ¿Qué hace ese M? Que 7 por m es igual a 2 a la 3K menos 1. Bien, muchas gracias, Jorge.
Y de aquí, como esta es una ecuación, ahora quizás sea más fácil tratar de ver que el siguiente término, que es este, también sea divisible por 7. O sea, que sea escribible como 7 por algo, 7 por un entero. ¿Sí? Y al menos ahí ahora puedo trabajar con ecuaciones. Yo no siempre recomiendo este método. Hay veces que uno puede ocupar directamente lo que sabe de cómo se comporta este signo y buscar alguna combinación lineal entera o qué sé yo, entre cosas que sean divisibles por 7. Pero yo también creo que a veces uno está tan acostumbrado a trabajar con ecuaciones que conviene bajarse al nivel de las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿qué podría hacer? ya que hay que llegar en ese caso. A que tengo que llegar a que 3k más 3 menos 1 también se puede escribir como 7 por algo. A ver cómo lo podríamos hacer. Centremos esta ecuación. ¿Qué podríamos hacerle a esta ecuación para tratar de hacer aparecer el 2 a la 3k más 3? Vamos con Matías. No, Luis Reyes. No he hablado tanto Luis esta vez. Generalmente no le pregunto porque va respondiendo solo. Pero ahora sí. Multiplicar por 8, profe. Que el Por 8 se 8. ¿Por puede, qué por 8? porque el 8 es un 2 elevado a 3. Ya, pongámosle entonces. Multipliquemos por 2 al cubo. ¿Ya? Entonces me queda 7 por 8, 56, ¿o no? A veces se me Sí. olvidan las tablas, es una pregunta 56M. sincera. Y aquí tendría 2 a la 3k más 3, súper, Por menos, no me quedó menos menos 2 1, elevado ¿cierto? a 3. Claro. Me quedó menos 8. Ya, hasta ahí, Jorge. Matías Escalona, ¿qué podría hacer ahora? Porque yo quería menos 1 nomás. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿por qué donde dice 7m es igual a 2 elevado a 3k, solo es 2, o sea, solo es 3k y no 3k más 3? Ahí me perdí yo. Porque yo solamente puedo asumir la hipótesis inductiva, que es esta que está aquí con verde. No puedo asumir lo que quiero demostrar, eso en general. Cada vez que usted quiera demostrar algo, no Ah, puede ya, partir ya. de lo que quiere demostrar. Si yo partiera de aquí 3k más 3, estoy listo. Eso es lo que quiero llegar. A que 2 elevado a 3k más 3 menos 1 es divisible por 7. Profe, Dígame, Matías. es que igual me confundo esa parte porque un ayudante lo hace así como lo hace usted y otro ayudante parte por lo que hay que demostrar y llega a la hipótesis. Ya, ese ayudante está equivocado. Salvo, o sea, tendría que ver con detalle, ¿no? Pero eso en general está mal. Siempre partimos de la hipótesis, ¿cierto? Y Siempre uno llegamos a lo que parte de queremos. la hipótesis. O sea, salvo que, pero, o sea, sigue siendo la salvedad, digamos, cuando uno no sencillamente no tiene cómo agarrar la hipótesis, que lo conversamos con la Jocelyn el otro día con un ejercicio, es que uno puede usar el contrarrecíproco, pero tiene que negar, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que probar que P, chuta, que me quedó feo eso. Pero en inducción casi nunca lo he visto cuando uno está trabajando por inducción. En la propiedad de que P implica Q es equivalente a no Q implica no P, ¿ya? Que de hecho es útil en un ejercicio de la tarea, ¿ya? Cuando uno tiene que, si A es igual a 2, y hay que probar que la altura de A, entonces, perdón, que si A, que si A es igual a 2, sí solo sí, la altura de A es igual a 1, ¿ya? Y uno tiene que probar que la altura, o sea, que A es igual a 2 implica que la altura de A es igual a 1, no es tan difícil porque basta con calcular la altura. Pero para el otro lado, entonces esa no la puede probar, pero un sí solo sí es para los dos lados. Entonces, cuando uno quiere partir de que la altura de A es igual a 1, se pone difícil, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo agarro? Entonces, ahí de repente uno cambia, no la hipótesis por la tesis, porque eso no se puede hacer. Son dos, acuérdense que P implica Q y Q implica P, son dos cosas distintas una con la otra, no están relacionadas directamente. No sé, y lo que uno suele hacer ahí de repente es usar el contrarrecíproco. Entonces niega la hipótesis y la tesis y ahí puede dar vuelta a la flechita. ¿Sí? Lo vimos en lógica. Entonces ahí uno dice, si A es distinto de 2, entonces tengo que probar que la altura de A es distinta de 1. ¿Ya? Que gracias a que estoy trabajando con enteros positivos y que la altura se define para enteros mayores iguales que 2, esto en realidad lo puedo refrasear como que partir de una mayor o igual que 3, ¿sí? Que es un entero.
Entonces, si no es 2 ni 1, tiene que ser mayor o igual que 3, 3 positivo. Y probar entonces que la altura es mayor o igual que 2, por ejemplo. Y eso ya es más trabajable. Sería un ejemplo. Gracias, profe. Ya. Después me gustaría saber qué ejercicio es ese porque si es que está malo, igual es malo que se vayan quedando con ideas equivocadas de las ayudantías, pues es lo peor que podría pasar en una ayudantía. ¿Ya? Lo que uno hace de repente es tratar de partir de lo que quiere probar y cambiarle un poco la forma, pero tiene que ser siempre con cosas equivalentes. A ver, cuando uno hace puras ecuaciones, de repente se puede devolver. En las ecuaciones casi siempre uno se puede devolver. Otras veces no. O sea, por ejemplo, esta implica esta ecuación de abajo, pero también para el otro lado, porque así como multipliqué por 2 al cubo, yo podría dividir por 2 al cubo. Entonces, ahí hay veces que a lo mejor se puede. ¿Ya? Pero también hay que tener ojo, porque dividir por 2 al cubo siempre se puede. En los racionales, sin duda. Pero en los enteros, entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuánto yo me puedo devolver en las igualdades? Ya, sigamos. ¿En quién estábamos? Estábamos en Matías Escalona, parece. ¿Qué podríamos hacer aquí? Sí, profe, hay Porque que sumar 7 para obtener menos 1. vamos, 7. Súper. Entonces aquí tengo 56m más 7 igual a 2 a la 2k más 3, perdón, 3k más 3, que es precisamente lo que yo quería, menos 1. Y estamos listos. Entonces, porque uno puede decir como 7 divide a 7 y 7 divide a 56. Entonces 7 divide a 56m más 7, que es igual, ¿no es cierto?, a 2 a la k más 3 menos 1, a la 3k más 3 menos 1. Listo, terminamos. ¿Sí? Ahí ocupamos las propiedades que sabemos de divisibilidad. Ahora también aquí alguien habría podido factorizar por 7 y verlo directo. Otra opción. Hay varias maneras de escribirlo, obviamente. ¿Alguien tiene alguna duda? De estos ejercicios sí van a aparecer a la prueba, profe, ¿cierto? Que estos son más fáciles. A mí me gusta este. A mí me gusta este. Podría ser algo. ¿Por qué me gusta? Porque pregunta inducción y pregunta también divisibilidad. Y no creo que sea tan fácil. Creo que saber escribirlo bien tiene su grado de dificultad. ¿Ya? Por eso le he dado harto a este ejercicio igual. ¿Ya? Y Este habría que... ejercicio es más amigable. Sí, pues se puede hacer en un tiempo razonable, pero los otros, los de la tarea son divertidos porque hay que ir pensando igual más cosas. Pues. La gracia, como con más tiempo. Generalice el ejercicio anterior probando que si A está en Z, entonces para todo n en Z se cumple esto. Fíjense que este generaliza el anterior. Porque acá tengo, escribí bien esto. Ah, sí. El A aquí es 5. ¿No es cierto? Tengo 5 a la n menos 1. Y estoy diciendo el anterior, el A menos 1, sería 4. 4 dividido. Aquí lo mismo, porque 2 elevado a 3n es lo mismo que 8 a la n. Y el antecesor de 8 es 7. Me dice que se lo divide. ¿Eh? Entonces esto también se puede hacer ahora en general. ¿Ya? Pero ese se los dejo de ejercicio. Y no lo voy a hacer yo. Pero lo que sí les quería decir es que esto es interesante porque de hecho es para cualquier x. Bueno, es que después ya cuesta hablar de divisibilidad, pero esto es una propiedad de los polinomios. ¿Sí? Esto es una propiedad de los polinomios. ¿Sí? Este polinomio divide a este como polinomio. Si yo pensara la como una variable. Interesante también. De hecho, si ustedes se ponen a revisar, se van a dar cuenta de que
Es como un clásico. A a la n menos 1 es a menos 1 por a cuadrado, perdón, a a la n menos 1 más a a la n menos 2, así. ¿Ya? Y este polinomio a veces factoriza, a veces no. ¿Ya? Y lo interesante que tiene esto, que tal vez lo hayan visto cuando vieron complejo, no lo sé, tal vez no, es que todas las raíces de esto, todos los ceros de este polinomio forman un polígono. Está el 1, ¿no es cierto? Que es una raíz de este, es que la, por ejemplo, si tuviera a cuadrado menos 1, que se factoriza como a menos 1 por a más 1, tiene dos raíces que serían el a menos 1, o sea, el 1 y el menos 1, polígono Home. Pero si yo, por ejemplo, pusiera a la cuarta menos 1, se factoriza como a menos 1 por a más 1 por a cuadrado más 1. Todo eso suma por su diferencia nomás. Y este son e, pero la verdad es que los complejos no, porque los complejos factoriza como a menos 1, a más 1, a menos i, a más i. Sí. El i y el menos i, y forma un cuadrilátero. ¿Sí? Ese es el caso más amigable. Pero si uno, por ejemplo, encuentra las raíces de a al cubo menos 1, ese es a menos 1 por a cuadrado más a más 1. Y si ya saben usar la fórmula, ¿cómo se llama? De la fórmula de la ecuación cuadrática, van a poder encontrar las raíces de eso. ¿Ya? Y si las grafican, tal vez puede ser un ejercicio entretenido, se van a dar cuenta de que una está por acá, la otra está por acá, y forman un triángulo equilátero. Chuta. Debe ser la conexión suya, Jocelyn, porque parece que los demás no me han visto que han entregado, ¿sí? Puede ser un ejercicio entretenido, pero es más no es tanto de teoría de números, aunque también, eso de los polinomios, también se puede estudiar, pero no es lo que estamos estudiando nosotros. Sigamos. Quiero que veamos un poquito de números primos, no los hemos tocado mucho en los ejercicios. Entonces, por ejemplo, que calculemos algunos mínimos comunes múltiplos y máximos comunes divisores en términos de números primos. ¿Ya? Y aquí yo quiero que recordemos, aprovechando algo que tal vez no hicimos, que podríamos haber hecho, algunos criterios para ver si un número es divisible por números chicos. ¿Ya? ¿Quién se los sabe? Recordemos algunos criterios. A ver, ¿qué criterio yo tengo yo para saber si un número es divisible por 2? Se podía escribir como 2 por algo, ¿cierto? Ese no era. Sí, eso es en general, pues, para cualquier número. Pero algo más fácil de revisar cuando tengo la notación decimal del número. Hay una manera más fácil de saber si alguien es divisible por 2 que sacar El la último, cuenta, digamos. esa es de que el último dígito tiene que ser múltiplo de 2. Buena. ¿No es cierto? Así uno revisa al tiro si un número es par o no. Uno sabe cuando el 121 sabe que no es par porque termina en 1. ¿No es cierto? El último dígito o la cifra de las unidades, si quieren. Cifra de las unidades. Ahí pueden tomar nota si quieren de estos criterios. Puede ser 0, es par, ¿no es cierto? Es par. O sea, tiene que ser 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Para saber que un número es divisible por 3 es saber algún criterio, ¿no? La suma de los dígitos tiene que ser divisible por 3. ¿Y ahí por qué funcionará ese? ¿Saben por qué funciona o no? Lo demostramos el primer semestre, pero no me acuerdo cómo era. Ah, ya. Pero la profe lo Bueno. descompuso el número A, B, C, D y lo iba descomponiendo. Sí, hay una manera entretenida, ¿no? En el fondo lo que pasa es que un número se escribe, no sé, pues A, B, C, D, E, O.
A1, A2, A3, y esas son sus cifras, ¿cierto? En el fondo el numerito se escribe, como, vamos a usar sumatoria, ¿sí? La suma con k desde 0 hasta n de a sub k por 10 a la n menos k, ¿no es cierto? Y ahí uno puede trabajar un poquito, ¿no? Entonces ahora si uno a esto le resta sí, si uno le resta la suma de a sub k, podrá encontrar alguna cosa, ¿no? Que esa es precisamente la suma de las cifras, fíjense. La suma de las cifras. ¿Ya? Y uno quiere ver que este sea divisible por 3. Entonces, si este fuera divisible por 3 y este también, este es el número, perdón, este es el número completo. ¿Y qué pasa cuando yo hago este ejercicio? Entonces, aquí no es igual, ¿no? El número es igual a ese. Pero ¿qué pasa cuando yo saco esta resta? Y ahí uno puede factorizar, ¿no es cierto? Y encontrar algunas cositas. Ya. Pero creo que es un poco largo de escribir ahora. Si ya lo vieron está en el libro también. Y si ya lo vieron en aritmética. Entonces uno puede revisar así que un número sea divisible por 3. Después lo siguiente sería que el número sea divisible por 4. ¿Ya? Que en realidad primero uno podría revisar por 2, pero hay un criterio para eso, no sé si lo conocen, para ver que un número es divisible por 4. ¿Alguien? ¿Era cuando las últimas cifras eran divisibles por 4 o no? ¿Las dos últimas Sí, cifras? las últimas dos, exactamente. Bien, muy bien, Anabel. Entonces, el número compuesto con las dos últimas cifras es divisible por 4. Es más fácil que revisar que el número completo. ¿Ya? ¿Cómo sé si un número es divisible por 5? Ese era más fácil, terminaba en 5 o en 0, creo. ¿Sí? Termina en un múltiplo de 5. Eso. O sea, 0 o 5. Igual que el 2. Mismo criterio con el 2. Porque son divisores de 10. ¿Qué más? Bueno, por 6. En realidad, Por como el 2 y 6 es por 2 por 3. 3, y los dos, el 2 y el 3 son primos, ¿no es cierto? Uno puede revisar que que 6 divide a A, sí, solo sí, 2 divide a A y 3 divide a A. Eso solamente porque el 2 y el 3 son primos. Así que así revisa. ¿Sí? Después, que un número sea divisible por 7, hay un criterio, no es muy famoso ni muy bueno, así que revisen nomás mejor, para que se van a aprender esos criterios. El 7 es Ese era jodido. difícil, era como raro ese. Sí, como que uno El del toma el 7. número, le quita las dos últimas cifras, o la última, no me acuerdo, la última parece, multiplica por 2 esa cifra y se lo resta a lo que queda. No es muy útil porque vais quitando una cifra a la vez y entonces mejor dividir. La verdad, no es eficiente Cuando como son algoritmo. grandes, tal vez es útil. Es que igual fíjate que cuando tú divides, si yo tengo un número grande y divido por 7, ¿cuántos pasos tomo? Más o menos uno por cifra. Un paso por cifra, cuando yo divido por 7. ¿Sí o no? Bueno, un número cualquiera, 1, Sí. 8, 7. ¿Ya? Y en cambio el criterio, o sea, uno diría, en cambio el criterio se demora menos, por ejemplo, sumar las cifras. Efectivamente, me demoro menos si el número es grande, sumar las cifras. Pero este no, porque lo que hace, si no recuerdo mal, es que toma todo el número y le resta el doble de este, 8. Entonces hago esa resta, ¿y qué voy a hacer al final? No hice nada, pues le quité una cifra al número. El número que me dé va a ser igual de peludo, entonces voy a tener que hacer el criterio de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Que es lo mismo que ir dividiendo. Cada vez que aplique el criterio, le voy quitando una cifra. Entonces, entre esto y dividir, me demoro lo mismo. ¿Está? En términos del largo del número. En ese sentido encuentro que es ineficiente.
En el otro no, pues, por ejemplo, tengo un número larguísimo, sumar las cifras, mucho más fácil, para el caso del criterio por el 3. Ya. Divisible por 8, es como el del 4, pero 3 cifras. El número compuesto por las 3 últimas cifras es divisible por 8. ¿Ya? Y hasta ahí uno ya puede ir parando. El 9... no, el 9 también es importante. El 9 dice lo siguiente. El número... Perdón. La suma, de nuevo, de los dígitos, de las cifras, es divisible por 9. Igual que el del 3. El Entonces hay del que 11, revisar. igual. Y el del 11 y el del 10 también. Divisible por 10, por 2 y por 5. Igual que el del 6, porque es un producto de 2 primos. Y el del 11, y ahí paramos, aunque igual hay unos criterios para más números más grandes, pero son parecidos al del 7, no sirven de mucho. Divisible por 11, reviso que está un poco más difícil de escribir, pero yo tomo el número que sea, ponle tú, A1, A2, A3, A4, hasta AN, y es parecido si quiero al del 3 y al del 9, pero tengo que ir sumando y restando. Saco A1 menos A2 más A3 menos A4, voy intercalando, menos A5 y así, perdón, más A5, y no sé si termina con más o menos, depende de si es par o impar. ¿No es cierto? Entonces, ese es el criterio. Por ejemplo, no sé, el 12.487, tengo que calcular, la pregunta aquí entonces es si es que el 11 divide o no a este. Entonces saco 1, menos 2, más 4, menos 8, más 7. Voy intercalando sumas y restas. ¿Ya? Entonces en este caso me da 5, 5 menos 2 son 3, y acá tengo menos 1, eso da 2. Ya. 2, el 11 no divide al 2, así que no. Entonces el 11 no divide tampoco al 12.487. Esos son los criterios. Si da menos 11, igual es divisor. El 11 divide al menos 11, ¿no? A ver, ¿cómo estamos con la materia de Sí. divisibilidad? Sí, ¿no es cierto? No sé si. Profe, ¿Mm? yo me acuerdo que en uno Dígame. la profe como que tomaba todos los impares y tomaba todos los pares y los restaba. ¿Será esto mismo? ¿Hacerlo de otra manera? Que yo me Sí, acuerdo que pues, ella los sí, pues, sumaba como, claro, sí, intercalado y claro, después hacía la resta. sí, pues, sí, también. Lo... Es lo mismo, Ay, solo que otra manera de agruparlo, ¿no? Sumar primero 1 más 4 más 7 y después restar 2 más 8. Es una manera de agruparlo, ¿no? Así que sería lo mismo. Y finalmente, si quieren por 12, ¿ya? En el fondo 12 se escribe como 3 por 2 al cuadrado. Entonces hay que revisar el 3 y hay que revisar el 2 al cuadrado. ¿Ya? Y de hecho después ustedes podrían, el 13 ya no vamos a tener criterio porque es primo, habría que pensar en otro, no sé si habrá o no. Pero el 14, bueno, si hubiera sería por 2 y por 7, ¿no? ¿Ya? Solo que el del 7 es penca. Pero el 15 ya tendrían criterio de nuevo, porque el 15 es por 3 y 5, así que no es tan difícil de revisar. ¿Ya? El 15 sería por 3 y por 5. El 16 ya es complicado porque es otra nueva potencia. Este es 2 elevado a 4. ¿Ya? Pero la verdad es que siempre ustedes podrían tomar las 4 últimas cifras y ver si es divisible por 16. Esta misma que va pasando con el 2, el 4, el 8, el 16 también se le va a poder cumplir la misma propiedad. ¿Ya? Pero cada vez va siendo menos eficiente porque igual tengo que revisar un número más largo. Esta vez son las 4 últimas cifras. El 17 es primo, así que va a haber que buscar otro criterio. No sé si habrá o no. El 18 es 2 por 9, o sea, 2 por 3 al cuadrado. Así que usted tiene que revisar por 2, que sea par, y por 9. Este está fácil de revisar también, entonces. Después viene el 19, que es primo. Hay que pensar en algo, no sé si existe o no un criterio.
Y el 20, ya por ahí paremos, el 20 es 2 al cuadrado por 5, así que tengo que revisar el criterio del 4 y del 5. Y así pueden ustedes revisar varias cosas, ¿no? Ya, dicho todo eso, que no es menos información, vamos al ejercicio. Entonces ahora vamos a hacer la otra manera, que es probablemente la que a ustedes les toque enseñar, de cómo calcular máximos comunes de divisores. Que como pueden verificar en la tarea, ¿no es cierto? Es más larga. El algoritmo de la división, el algoritmo de Euclides, perdón, es mejor, en el sentido de que es más rápido. ¿Ya? Pero para estos números chicos, ¿por qué no buscarle la factorización prima? ¿Ya? Entonces voy a volver a copiar el ejercicio. Estos números chicos. ¿Ya? Números grandes, ya lo tengo que tener claro, es mejor el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Porque de hecho ni siquiera tengo que hablar de números primos, ni de factorizaciones, ni de cosas difíciles. Acuérdense, factorizar es difícil. Requiere siempre revisar, a la mala. Ya, 132. Apliquemos algunos criterios. ¿Será divisible por 2? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque termina en 2. ¿Por 3? ¿Será divisible por 3? sí, También. ¿No es cierto? 3, 4, 5, 6 suman las cifras. Por 9 no. Así que 3, esa es la potencia más alta que el 3 lo va a dividir. Porque 3, 4, 5, 6. 6 no es divisible por 9. ¿Ya? Por 4 tendría que revisar el 32. ¿El 4 divide el 32? sí. Por 8. Sí, ¿no es cierto? Y ya, por 8, bueno, ahí ya tendría que revisar el número completo, ¿no? Así que No, nos no, ayuda mucho. 4 por 8, 32. Ah, ya. Y por 4. Entonces ahí ya tengo un número grande, porque 3 por 4 es 12. Entonces ahí ya no trabajo tanto, ¿ven? 132 lo divido en 12, me da 1, 1, 1. Y 11 es primo, 0 el resto, ¿no es cierto? Tiene que darme 0 si es que ya vi que era divisible. Entonces el 132 se escribe como 2 al cuadrado por 3 y por 11. Esa es su descomposición prima, es única, ¿no es cierto? De lo que vimos como materia. Súper. Ya, vamos con el 400. Llegué hasta el final en la lista, ¿no? Parece que sí. Volvamos a Anabel entonces. Anabel, el 400. ¿Qué podemos analizar rápidamente? ¿Está Anabel o no? Sí, ¿quiere que haga la descomposición prima? O sea, Claro, ¿cómo lo podemos hacer lo más rápido posible? ¿Sí? Lo más rápido posible en el sentido de con la menor cantidad de cuentas. No me voy a poner a hacer la tablita, ¿no es cierto? Que es 2, 200, porque no va a terminar nunca, ¿no? Entonces, tiene 2 ceros. ¿Qué significará que tenga 2 ceros? Eso también uno lo sabe de antemano. 2 ceros al final. Ay, no sé. ¿Mm? La notación científica, ¿recuerda la notación científica o no? El Ah, número se por escribe 10, como ¿no? 4 por, pero por 10, ¿cuántas veces el 10? 2. Por 2, ¿cierto? 2 veces el 10, o sea, al cuadrado. Y el 10, ese se descompone facilito, ¿no? ¿El 10 cómo es? La descomposición prima del 10. 2 por 5. Súper. 2 por 5. ¿Y el 4 cómo se descompone? 2 elevado a 2. Ya, entonces ahora pongamos la descomposición prima del 400. El 2 y el 5 tienen que salir. ¿El 2 cuántas veces? 4 o no. Sí. Porque de aquí distribuye, ¿no es cierto? Se me queda 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. Y 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, 2 más 2, 4. ¿Y el 5? A 2 también. Listo, tenemos el 400. Muchas gracias, Anabel. Súper bien. Vamos con el 1995. ¿Quién me ayuda ahora? Bianca. ¿Qué le podemos pillar al 1995? Es Está un poco divisible más por difícil. 5. Ya, por 5 va a ser. Por el ¿Qué 3 otra? igual. Por 3, 2 por 9, 18, 19, 24. ¿24? Sí, Ya. sí, Que de 3 hecho, por si 8. sumo los dígitos de nuevo, me da 6. Entonces va a ser por 3, pero no por 9. Eso también es Sí, interesante.
La potencia más grande que lo va a dividir es el 3. ¿Ya? ¿Y tenemos más criterios o no? ¿Tenemos algún criterio más? Creo que por el 7, parece. Ya, pero el 7 no lo ocupamos todavía porque no tenemos un criterio para el 7, pues. Ahí nos va a dar, Ah, si es que nos da. El 11, ¿qué pasará con el 11? ¿Nos da o no nos da? creo que no. Ya. Entonces tenemos esto nomás, 15. Todo lo que tenemos es 15. Sí, Dividamos. 1995 dividido en 15. Aquí, ¿cuántas veces entra? Una, 15, 4, 9, 30, 45, ¿no es cierto? 3, sí. 4 y 5, 3 de nuevo, 133. ¿Se dan cuenta que esto no es bueno, no? Bueno, este ejercicio pide que lo hagamos así. ¿A qué me refiero con que esto no es bueno? Con que rápidamente un número de 4 cifras será primo el 133, ¿o no? ¿Cómo lo sabemos? Ya, al menos el Tabla de 133, Creo que sí. composición. sí, pero ¿cómo sabemos cuando terminamos? ¿Se acuerdan? Entonces yo aquí les decía, el 133, su raíz, ¿ya? Su raíz es más chica que, ¿cuál es el entero más chico que la cota? Porque el 133 viene el 100, después el 121, los cuadrados perfectos, después el 144, así que esta raíz es más chica que 12, ¿sí? Más chica que 12, porque el 133 es más chico que el 144. Ahí saco raíz y llego a esa. Entonces, ¿por qué es importante la raíz? O si quieren la sacan con la calculadora y se quedan con la parte entera, ¿ya? O si quieren la parte entera de esa raíz, ¿no es cierto? Es 12. ¿Por qué es eso importante? Porque significa que solamente para saber si el 133 es primo o no, aunque ustedes puedan saberlo ya o no, pero si les toca un número que no saben, le sacan la raíz, solo tienen que revisar hasta ahí, ¿ya? Para saber si es primo o no. Entonces, eso corta un poco el trabajo. Entre revisar hasta 133 es mucho más latero que revisar hasta 12. ¿Sí? Entonces uno va, 133 es divisible ¿por quién? Ya revisamos, sabemos que por 1 no, por 2 tampoco, por 3 tampoco, por 4 menos, por 5 no, por 6 tampoco, ¿qué haría el 7? Como dijo Bray que había que revisar, el 8 no, el 9 no, el 10 tampoco, y el 11 tampoco, ya revisamos. O sea, nos queda el puro 7. Probamos por 7, y si no nos da por 7, entonces no hay ningún otro y el número es primo. Eso es bueno en general. Entonces aquí es 1, 7, 6, resto me da 7. El resto aquí me da 3, 9. Sí dio, 7 por 9, 63. ¿Ya? Entonces, claro, Bianca tenía razón, era por 7, pero por si acaso esa es la manera en la que ustedes pueden descartar los casos. ¿Ya? 7 y por 19. ¿Ya? Acuérdense de eso, que lo pueden justificar. Listo, tenemos la descomposición prima del 132, del 400 y del 1995. Entonces ahora nos preguntan, ¿cuál será el máximo común divisor de cada uno de los tríos posibles? Y con esto debería ser más fácil de calcular. ¿Cuál será entonces el máximo común divisor entre 132 y 400? ¿Ese será el mínimo la potencia que tenían en común? El Más mínimo chico. de las potencias. Bien, Luis, ¿cuál sería en este caso entre 132 y 400? 2 elevado a 2. Todo elevado a 2, que lo solemos conocer como 4. ¿Sí? ¿Cuál será el mínimo común múltiplo, en cambio, entre 132 y 400? Ya, les dejo que lo terminen. Necesito pararme un ratito, vengo.
Dejó los números arriba, se me olvidó la descomposición. No. Ahí creo que lo único que tenía en común era el 2 elevado a algo, ¿cierto? Tendría que El de ser. 132 era 2 elevado a 2 por Y el 3 otro por era 2 11. elevado. Ya, y el otro. 2 elevado a 4 por 5 elevado a 2. Ya Entonces volví. tendría que ser 2 elevado a Entonces 4. sería 2 elevado a 4. Mm. Y el 2 es 5 elevado, no. ¿Qué pasa con el 5? Cuando se cuenta ese 5. ¿En qué Ah, están? ¿Están ya volvió el viendo? profe. Sí, ya volví. 2 a la 4. El 3, ¿cuál será el máximo? La máxima potencia a la que sale el 3. Ah, el 3 no. El 3 nomás. A la 1, ¿no es cierto? Porque el 3 acá está a la 1, pero acá está a la 0. ¿Se acuerdan que es lo que hicimos nosotros teóricamente? Le escribíamos los mismos primos, como que completábamos. Pero el 3 aquí va a tener que estar a la 0 y el 11 a la 0. Y aquí el 5 a la 0. Y ahí quedan los mismos. Ya todo eso uno no tiene para qué escribirlo, se lo puede imaginar, ¿no? Los que no están tienen exponente 0. ¿Ya? Eh, entonces quedaría el 3 a la 1 y el 5 a la ¿qué potencia? Al cuadrado creo que era. Al cuadrado. Sí. Bien. Que está acá y el 11. Ya. Ahí ustedes terminan los otros. Ahora que los tienen es facilito, pero algo sí es importante acá, que aparece el máximo común divisor entre tres números. Entre tres números, eso nosotros no lo hablamos mucho, pero no es, de hecho sirve en un ejercicio de la tarea, ¿no? Como Sí, pensar el profe, mínimo de común. hecho, tenía una pregunta. En SageMath, ¿cómo puedo usar eso con 3 números? Ya, hay una propiedad que no vimos, que es la siguiente. El SageMath no Profe, tiene esa función programada, dígame. yo en el máximo común divisor buscaba solo los que están en común y de ahí tomaba a la mínima potencia. Sí, po, a la ¿Sí? máxima. Ah, ya. A la máxima, A la, perdón, a la mínima, a la mínima, a la mínima, a la mínima. A ah, la ya, es mínima. que me confunde eso de repente. Sí, a la mínima, perdón. Yo me confundí también. Eh, con respecto a la pregunta de Matías, esto es interesante, pero el máximo común divisor, hay una propiedad que nosotros no quise que viéramos, pero está en el libro, si quieren trajinar un poco, en el Jones and Jones, es la siguiente. Uno lo define inductivamente, el máximo común divisor entre varios números. Sáquelo entre dos y después lo que le dé, sáquelo con el siguiente. ¿Ya? Así que si tú quisieras sacar esto en SageMath, el máximo común divisor entre 132, 400 y 1995, lo que puedes hacer, porque SageMath lo saca con el algoritmo de Euclides. Entonces el algoritmo de Euclides, te das cuenta, va a sacarlo entre los dos números y con lo que le dé, con el siguiente. Ese sería como el proceso completo. Entonces uno lo tiene que escribirlo nomás. Sería el máximo común divisor entre 130, entre el máximo común divisor de nuevo, entre 132 y 400, y ese el que te dé, lo sacas con el siguiente, que sería 1900, ¿cuánto? 95 creo. 1995. ¿Ya? Y te va a dar 1, en este caso. A ver, revisemos nosotros con nuestras descomposiciones primas. El 2 no aparece acá, el 3 aparecen estos dos, pero no acá, y el 11 no aparecen los otros dos, así que claro, no hay ningún número que esté en los tres. Profe, y con el algoritmo de Euclides. Sacas primero entre 132 y 400, ¿no es cierto? Que te va a dar 2, no, 4, y después entre 4 y 1995. ¿Sí? Eso es lo mismo, vas de adentro hacia afuera. Sacas entre 2 y con esos dos sacas con el siguiente. ¿Ya? Aún así sigue siendo más eficiente que descomponer, porque mientras más números tenga que descomponer es más difícil. Acuérdense, descomponer es difícil, excepto cuando tengo números chicos que son difíciles por 2, por 3, por 4, ¿sí? Pero esto no es lo que en general pasa. Acuérdense que cada vez hay números primos más grandotes. Más grandotes.
Y hay que revisar más además, porque acuérdense que uno revisa hasta la raíz de. Entonces un número de 3 cifras, piola. Un número de 10 cifras, ya la raíz es grande. Hay que revisar hartas cosas. ¿Sí? Aquí lo tengo que revisar por 7, ¿no? Son un número de 4 cifras, de hecho. ¿O no? Ah, no. ¿Cuándo fue? ¿En este? Ah, sí, porque, pero quedó de 3 cifras porque tuvimos, antes pillamos el 3 y el 5. ¿No es cierto? Bueno. eh, ahí les queda, ¿no? Pero entonces ese es el máximo común divisor cuando uno tiene 3 números o más, ¿no es cierto? Va de a 2 en 2, ¿ya? Ahora, cuando uno lo saca con la descomposición prima, ¿no es cierto? De repente hacen eso de la tablita, ¿no? Ya, ponga usted los números. Ponga el 132, el 400 y el 1995. La clásica tablita, ¿no? ¿Y cuál divide a todos? ¿Cuál divide a todos? Y claro, suena como, al final hay que usar la pura intuición, pues no tengo herramientas. Tengo que ponerme a probar. El 2 divide a este. Entonces al final es como pillarlo más a la mala posible. No es tan bueno el método tampoco, si se dan cuenta. Que de hecho al final era 1, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde revisan? No es tan bueno el método de la tablita como parece. Pero fue con el algoritmo de Euclides, ¿cómo se encontraba el mínimo común múltiplo? A ver, recordémoslo una vez más. Se me olvidó. 400 y 132, por ejemplo. 400 es 132 por 2, más ¿cuánto? Perdón, por el 6. No, ya, no seas tan flojo. Por 2, ¿no? Por 2 da 264. No, por 3. Profe, por 3, 396. Ah, ya, ahí está. Entonces, por 3 da 396 y 400 menos 396 da 4. ¿Sí? Después, entonces, saco, aquí fíjate, este era mi dividendo, mi divisor y mi resto. Y después me quedo con el divisor y el resto. Y saco 132 dividido por 4. Creo que da exacto, ¿no? Da 4 por 3, 12 por 33. 33, más 0. ¿Sí? Y cuando llego al resto 0, paro, y el máximo común divisor es el resto anterior. El Rn-1 que le decíamos. ¿Sí? Cuando el Rn da 0. Entonces el máximo común divisor entre 400 y 132, por un lema que probamos en clase, es el mismo que entre 132 y 4, y que es 4. Que aquí me da resto 0. ¿Ya? Entonces una vez que pillo me diría el algoritmo de Euclides, ahora saque el máximo común divisor entre 4 y el otro número que quería, que era, terminemos el ejercicio, si quieren, entre los 3 números, y 1995. Ese tengo que calcular ahora, entre 1995 y 4. Ya, pero aquí pongo el 4 y me da 4 por, ya, saquemos la división. 4 por 4, 16, sería 16, 3, 39, 4 por 9, 36, 3, 5, 4 por a 35 serían 4 por 8. ¿Cuánto da 4 por 8? 32. No, a ver de nuevo, 4 por 4, 16, 3, 39. 4 por 9, 36. 3, 35. 4 por 8, 32, a 5, 3. Ya, ahí lo saqué en la mente, pero si quieren pueden sacar la división. Resto 3. No es 0 todavía, así que tengo que repetir el paso. ¿Con quién? Con el divisor, no se confundan, no es el número más grande, es el divisor, dividí por 4. Este es el dividendo, este es el divisor. Entre el divisor y el resto. 4 vale 3 por 1 más 1, resto 1. Y ahora de nuevo, entre el divisor y el resto. Entonces, en 3 pasos me salió. 3 igual a 1 por 3, cociente 3, resto 0. ¿Ya? Llegué a 0, ¿no es cierto? ¿Cuál era el máximo común divisor entonces? El 1.
Profe, Entre 4 y y con 1995 es 1. Ya, de hecho, espera un poquito. Lo último es que cuando uno llega al 1 siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Porque al dividir por 1 siempre me va a dar resto 0. Estoy dividiendo por 1. Me puede dar resto 0 solamente. Así que la verdad es que técnicamente ahí uno puede parar, ¿ya? Aunque sí el algoritmo de Euclides, para términos para todo lo que respecta a la altura y esas cosas, serían 3 pasos. 1, porque es hasta que yo llegue a 0, el R3 igual a 0. ¿Ya? Serían 3 pasos. Cuando estoy hablando de la altura como en la tarea. Pero en la práctica no es necesario hacer el último paso, ¿no? Ya llegaron a 1. Ya, ahora sí, dígame nomás, Luis. que Espera, lo último. le quería preguntar, ya con este Euclides le sacamos el máximo común divisor, ¿cierto? Y al revés, era el mínimo común. Ya, pero El el mínimo común múltiplo, múltiplo. ese. El mínimo común múltiplo con Euclides. Si Con es que se puede, Euclides, la vez la pregunta, si es que se puede. tipo, con Euclides tú tienes que el mínimo común múltiplo entre 400 y 132 por el máximo común divisor entre 400 y 132 es igual a 400 por 132. Ahí sí o no. Entonces, ¿cómo lo hago? Paso estoy dividiendo. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 400 y 132 es ese producto dividido por 4. 400 por 132 dividido por 4. Y eso me da 132,20, o sea, 13.200. Ahí está usado el algoritmo de Euclides. Ya, Eso o tenía sea, dudas. Bueno, así como específicamente usando el algoritmo no se puede, pero se utilizan como una relación. Claro, Ya justamente. entiendo. Gracias, profe. Nos calcula primero el máximo común divisor y ocupamos esta propiedad que también la vimos en la clase para probar para encontrar, perdón, el mínimo común múltiplo. Ya, ahora, para 3 números no lo desconozco. ¿Ya? A lo mejor en el libro hay algo, no existe una propiedad como esta para 3 números. ¿Ya? A lo mejor ahí habría que acudir, lamentablemente, a la descomposición prima. Tengo que pensarlo un poco. ¿Ya? Nunca lo he mirado. Bien. Tenemos 20 minutos, alcanzamos a hacer algo un poquito más teórico. ¿Ya? Hay hartos ejercicios ahí. Eh, con primos, ¿no es cierto? Igual es entretenido, podría haber estado por una tarea. Solamente que no alcanzaron a entrar los primos en la tarea. Profe, ¿Mm? el día de la prueba nos tenemos que conectar acá, ¿cierto? No. Eso no lo hemos comentado, deberíamos comentarlo hoy día. El día de la prueba la voy a subir al campus virtual, ¿no? Y ustedes entran y la hacen. No sé, no la tengo lista Profe, todavía, pero probablemente ¿cuánto, sea como bien individualizada, para que no hayan copias y esas cosas. cuánto tiempo más o menos va a dar para la prueba? ¿Qué tiempo voy a dar para la prueba? Lo que dura la clase, las 2 horas. Entre que la vean, la escriban y la pasen a látex y la manden. No, mentira. La escaneen, pues. La escaneen y la suben. No es cierto lo de látex. Tendría Me que ser un asusté con sabio. lo de látex. No, le sacan el Adobe Scan, ¿no? El Adobe Scan lo hace bastante bien en el teléfono. profe, ¿se puede hacer digital con tableta? Tableta. Es que es más rápido y Y más así. cómodo, no hay que Es que estar el primer enviando al semestre hubo un correo para caso después subir al campus. y Sí, a pero alguien no se le tengo cómo mojó la distinguirle de hoja. la letra, po. No tengo cómo distinguirle la letra, es más fácil copiar. Estas cuestiones del OneNote se pueden hasta compartir. No, pero Y eh, no sé. No son muchos los que usamos tableta y todos tenemos la letra distinta, según yo. Sí. Si vemos jeroglífico es mío.
Y no creo que lo identifique en otra prueba, porque es Si da único. Voy a ejercicio pensarlo. ahí No, asumido. no le voy a decir que sí, no les voy a confirmar que sí. Voy a pensarlo porque voy a preguntarle a profes con más experiencia que yo que puede salir mal. Porque no, por alguna razón sé que hay profes que no lo permiten, no sé bien cuáles son. Y ahí les voy a confirmar. ¿Ya? Con la profe Mancilla, el Mati siempre lo hace así. ¿Sí? Yo Ya, igual. voy a averiguar. No les quiero confirmar todavía. ¿Ya? Voy a hacer Pero le algunas mandamos un preguntas texto escrito para que y... vea la letra de cada uno. No, pero déjame ver, si ahí probablemente le diga que sí, ¿ya? Pero ahí va a decir en la prueba si se permite o no. Ya. Eh, no había pensado en esa posibilidad. Voy a pensarlo bien. Ya, pero en cualquier caso, no me manden las imágenes, mándenme un PDF para que yo pueda rayar encima y todo. Eso lo pueden hacer con el Adobe Scan, si es que no lo han hecho antes. ¿Ya? Que antes estaba el Cam Scanner, que se usaba más, porque Adobe no había sacado ningún programa, ninguna aplicación. Si es que usan el teléfono, digamos, si es que usan un escáner y ya. Eh, y encuentro que es mejor, tiene unas herramientas para limpiar, no tiene publicidad, es gratis, no te pide que le que pagues la licencia. Entonces, si es que alguno sabe el Cam Scanner, le aconsejo cambiarse al Adobe Scan. Yo lo encuentro hasta más fácil. Harto más fácil. Ya, esto nada que ver. Estábamos viendo la guía de ejercicio. Que no alcanzamos a hacer mucho de primos, ¿no? Esto yo lo encuentro interesante, la 10. Ah, ya. Está muy interesante mi pega, pero lo que hay. Se considere A y B entero positivo y P primo. Tengo dos enteros positivos y un primo. Hay que preguntarse aquí si es que los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Si son verdaderos, tengo que dar una demostración. Si son falsos, tengo que dar un contraejemplo. ¿No es cierto? El primero me dice, si el máximo común divisor entre un número y P cuadrado es P, ¿ya? Si es que el máximo común divisor entre A y P cuadrado es P, entonces el máximo común divisor entre A cuadrado y P cuadrado es P cuadrado. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué piensan primero? No dice que el A tiene que ser mayor que el P ni nada de eso, ¿cierto? No. Con el 2 y el 3 Tú sería un dices que el 2 y el contraejemplo. 3 es un contraejemplo. A ver, tú dices Sí, que ¿quién sería cuál? ¿El A quién sería? el 2 El 2, ¿ya? y Y el el P P, 3. ¿ya? Entonces P cuadrado sería 9, ¿no? Ujú. Pero fíjate que te está pidiendo la hipótesis, estos números tienen que satisfacer la hipótesis. Y la hipótesis dice que el máximo común divisor entre A y P cuadrado, o sea 9, tendría que ser 3, y eso no es verdad. ¿Sí? Un contraejemplo es algo que satisface la hipótesis, pero no la tesis, para que dé falso. Entiendo. Porque si es falsa la hipótesis, entonces la proposición no dice nada sobre la tesis. ¿Sí? Lo que dice una implicancia es, si se cumple esto, entonces esto es falso. De hecho, no sé si recuerdan, pero esto lo vimos también cuando hablamos de contraejemplo, la negación de P implica Q. ¿Qué significa que una implicancia sea falsa? La negación de P implica Q es P y no Q. O sea, tiene que ser algo que cumpla la hipótesis, pero no la tesis. Eso es un contraejemplo. ¿Sí? Algo que cumple la hipótesis, pero no la tesis. Entonces este sí tiene que cumplirlo, y el de acá no. Profe, por ¿Ya? demostración directa podemos decir que A es un P por Q.
Ya, entonces debemos demostrarlo entonces. Si pasa esto, si se cumple, entonces si el máximo común divisor entre A y P cuadrado es P, entonces en particular P divide, ¿no es cierto? A, ¿cierto? Y entonces A es igual a P por Q. ¿Eso? ¿Sí? Sí, El eso máximo mismo. común divisor divide a los dos. Ya, me parece, súper. ¿Puedo decir algo más? Que Que podemos el P divide a P cuadrado igual. Ya, P divide a P cuadrado, eso es cierto. Pero yo creo que aquí vamos a tener que acudir un poco o pensar, tener en mente la descomposición prima. ¿Sí? La descomposición prima. ¿Ya? Y quizás, por aquí este sería un camino, pero yo lo veo un camino que va a ser un poco intrincado, pero es un buen primer acercamiento. Pero hay algo que no quería ocupar mucho, y que a mí me pasó también cuando estaba aprendiendo estas cosas, que me costaba decidirme ocuparlo, pero que es bien útil. ¿Podremos decir algo desde aquí? Pasar esto, no desglosarlo para llevarlo a ecuación, sino llevar esto directamente a una ecuación. Ah, la suma de, ¿cómo se llama eso? La Eso, identidad ¿no? de Besu. La identidad de Besu. ¿Qué Sí, dice es. la identidad de Besu? Que se puede escribir como la suma de dos. Ya existen entonces eh, un X y Y enteros, tales que, ¿cómo es la cosa? que el máximo común divisor es igual Ya. a esos números multiplicados por algunos P naturales. igual a AX más P cuadrado Y. Por ahí va la Eso. cosa, ¿no? Ya, se ve bien. Yo quiero probar que el máximo común divisor ahora de estos al cuadrado, de este con el A al cuadrado, es P cuadrado. ¿Qué podría ser? Podemos elevar al cuadrado. Ya, a ver, veamos qué pasa si le damos al cuadrado. Le damos al cuadrado. ¿Qué me quedará? Acá me queda P cuadrado, Es igual acá al a me queda cuadrado. A cuadrado X, A cuadrado X cuadrado, queda Y a p a 2 la cuarta. AX, P cuadrado y acá me queda P a la cuarta y cuadrado. Y yo quisiera que el P cuadrado sea una combinación lineal entre quiénes, para probar esto de aquí. Entre los a y p del principio. Ya, entonces habría que, no, pues no. Para que el P cuadrado sea el Ah, máximo común divisor entre quiénes, entre A cuadrado y P cuadrado. claro. Entonces tengo que escribirlo como combinación lineal entera de A cuadrado y P cuadrado. ¿Podré? Ese a sabemos que es p por q, No, yo no usaría esto de ¿no? acá. No, ¿No? aquí ya está casi. Mira, acá ya está el A cuadrado. Está factor de X cuadrado, ese es un entero. Y por acá podré sacar un P cuadrado, ¿no? Si ¿Puedo hay un factorizar p por P Podemos cuadrado? factorizar. Puedo factorizar por P cuadrado. Me queda factor de 2AX más P cuadrado y cuadrado. Un tremendo expresión, pero es un entero. Lo único que a mí me interesa es que sea un entero. No me interesa cuánto sea o lo feo que sea. Aquí tengo, recuerden que eso lo dijimos, una combinación lineal entera, el X y el Y pueden ser lo que sea, puede ser un número gigante, no me interesa. La cuestión es que sea una combinación lineal entera. Entonces de aquí yo tengo que el P cuadrado es una combinación lineal entera entre A cuadrado y P cuadrado. Súper. Entonces, ¿eso qué implica? Eso está listo en teoría, ¿cierto? No, Ah. quisiera uno. El teorema no era que el máximo común divisor es el único número que se puede escribir como combinación lineal entera. ¿Qué propiedad tenía el máximo común divisor? Esto implica una cosa, implica que el máximo común divisor entre A cuadrado y P cuadrado, ¿qué hace? Es p cuadrado. No. Es igual al máximo
común divisor entre el A ver, divisor y el... revisémoslo. Revisémoslo, miren. Vamos a revisarle la materia. ¿Ya? Lo vimos. Es parte de el primer de algoritmo de... Esta es la unidad equivocada. El primer de algoritmo de la división. O de coprimos, quizás. Primos relativos. Identidad de beso. Ah, no, pero este era un... vamos a encontrarla. Fíjense. Dos enteros, no ambos cero, con el máximo común divisor de ellos igual a d. Entonces, un entero c, cualquiera, se puede escribir como combinación lineal entera del a y el b, que en nuestro caso serían a cuadrado y b cuadrado, si solo si d, quien es d, el máximo común divisor, divide a c. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Yo no solo podía escribir el máximo común divisor, sino que cualquier múltiplo del máximo común divisor. Entonces, de nuevo, volvamos acá. El máximo común divisor no necesariamente es p cuadrado. ¿Qué le hace al p cuadrado? Lo divide. Lo divide. ¿Y qué números dividen al p cuadrado? O sea, hay pocas Solamente posibilidades para este. P nomás porque era primo. Podría ser. Entonces, hay tres opciones. Tres opciones. El máximo común divisor entre a cuadrado y p cuadrado podría ser 1, podría ser p, o podría ser p cuadrado. Son los únicos divisores. ¿No es cierto? Y ahí uno puede ir descartando. Y al final uno puede llegar a que es p cuadrado. ¿Ya? No quedó tan fácil como yo pensaba, sí. Pero... Ah, eso sí. Es 1p o p cuadrado, ¿no? Pero lo que uno sí puede sacar de aquí es que habría que ver que el p cuadrado divide ambos. Y ahí estamos listos. Eso sí pasa, ¿no? Pero p cuadrado divide a p cuadrado, obvio. Y p cuadrado divide a cuadrado. ¿Por qué p cuadrado divide a cuadrado? Acá lo tenemos, ¿no? Porque p divide a. Ese es uno de los ejercicios. Ese tienen que probarlo. Pero sería bueno que lo manejen. Es un ejercicio importante que lo manejen. El otro de los ejercicios de la guía, ahí, está bien arriba, uno de los primeros, si no recuerdo mal. Este. Si un primo divide a la k, entonces el primo divide a a. Y por lo tanto, el primo a la k divide a la k. ¿Ya? O sea, eso. Si un primo divide un número, entonces su potencia a la k divide a la k. De hecho, basta con que el p divida a la k. Entonces, el p cuadrado divide a la cuadrado. Y ahí está, pues. Y si el p cuadrado divide tanto al p cuadrado como al a cuadrado, entonces el p cuadrado divide al máximo común divisor. ¿Sí? Cualquier divisor común divide al máximo común divisor. Profe, esa demostración de la que dijo recién, a mí se me ocurre que es como de casi de un paso, 2 pasos, pero estaría bien así o no. Porque la ¿De esto de aquí hipótesis anterior? es de que P divide A, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, empezar con eso, porque si P divide A, después lo elevamos a algún K y va a quedar igual. O sea, a ver, no sé si me explico. Ya, pero mira, Un tiene poquito una fácil. pregunta acompañada de esta pregunta. Trata de aplicarle esta pregunta, ¿qué pasará si el P es compuesto? ¿Ya? Y ahí a lo mejor se te ocurre por qué es importante, y si en tu demostración no estás usando que el P es primo, quizá algo podría estar fallando. O sea, sí, perdón, tenéis razón, que P divida A implique a P a la K divide a la K, sí, tenés razón, esa es directa. Sí, claro que es directa. La cuestión es esta, ¿no?
que P divida a la K implique que el P divide a A. Eso es un poquito más extraño. Ahí sí que es necesario que el P sea primo. ¿Sí? Tienes razón. La parte de acá no está. Y ahí lo tenemos. Po. Lo tenemos listo el ejercicio. Porque si, ¿qué pasa si este número, el máximo común divisor, divide a P cuadrado y P cuadrado divide el máximo común divisor? ¿Qué concluimos de ahí? Si se dividen entre ellos. Que sea el mismo uno. Son iguales. No que sea uno, no necesariamente son iguales. ¿Sí? Es la única manera de que es como el menor igual. Si este divide a este y este divide a este, tienen que ser iguales. En particular porque los dos son positivos en realidad y porque no son cero. Ya. Todas son claros porque son positivos. ¿Estamos listos? Es una de las propiedades que vimos de la divisibilidad. Ahora, un poquito, siguiendo el hilo anterior, otra manera que se me ocurre de resolver el ejercicio, ¿cierto? Que sin ocupar BSU, es la siguiente. Y con esto terminamos por el tiempo, ¿no? Ahí les quedan los otros para irlos pensando. No basta con decir esto, porque si P divide a A, ¿no es cierto? Pero el máximo común divisor es este, entonces el A se escribe como PQ y P no divide a Q. O dicho de otra manera, eso, o A es igual a PQ y el máximo común divisor entre entre P y Q tiene que ser 1, tienen que ser coprimos, ¿ya? Porque si no, el Q se escribiría como P cuadrado, o sea, perdón, el Q se escribiría como P por algo, y entonces el A sería P cuadrado por algo. Y entonces el máximo común divisor entre A y P cuadrado sería P cuadrado, no P. Entonces esa es la otra parte importante. Con eso ya también a lo mejor podrían escribirlo directamente, ¿no? Como que el máximo común divisor entre A cuadrado y P cuadrado es lo mismo que el máximo común divisor entre A cuadrado y P cuadrado, pero el A cuadrado lo puedo escribir como PQ, entonces eso es P cuadrado, Q cuadrado, y P cuadrado, y ahí ocupamos la propiedad que conocemos, el P cuadrado sale afuera, la propiedad que vimos, y queda entre Q cuadrado y 1. ¿Sí? Y entonces eso es P cuadrado por y el P cuadrado. Hay otra manera de hacerlo que tal vez es más fácil, tal vez es más difícil, depende que se les haga como lo entiendan mejor. Hay dos demostraciones distintas. Una es con identidad de Besu y la otra es con usando las propiedades del máximo común divisor y de los coprimos. Ya. Acá entonces hay otros súper similares también para seguir practicando esa habilidad. Bien.